Bienvenidos a Audiomentores, el lugar donde las palabras cobran vida. Si eres amante de los relatos que exploran lo misterioso, lo sobrenatural y lo fantástico, este es tu espacio. En esta ocasión, les traemos Las puertas del infierno de Washington Irving, un relato lleno de magia, historia y los más oscuros misterios. A lo largo de 20 capítulos, exploraremos juntos las leyendas que se ocultan tras las sombras de la Alhambra. Si te gustan nuestros relatos y deseas que sigamos creando contenido de calidad, no olvides apoyar nuestro canal. Suscríbete, comenta y comparte este vídeo, para que más personas puedan unirse a esta maravillosa aventura literaria. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote más historias fascinantes. Capítulo 1. La leyenda oculta de la Alhambra. La Alhambra, esa gran fortaleza que se alza sobre la ciudad de Granada, parece tener un aura de misterio que no puede ser explicada con palabras sencillas. Sus muros, testigos de siglos de historia, guardan secretos más antiguos que la propia ciudad, secretos que han perdurado por generaciones. Y entre estos secretos, hay uno en particular, tan oscuro y antiguo, que nadie osa hablar de la plena luz del día. Es la historia de una puerta sellada en lo más profundo de la Alhambra, una puerta que, según las leyendas, no debía ser abierta jamás. La Alhambra, con su arquitectura morisca y su aire etéreo, ha sido durante siglos un imán para viajeros y curiosos. Es un lugar que no solo guarda la belleza de la historia, sino también el eco de las antiguas leyendas que se tejen entre sus columnas y jardines. Aquellos que han tenido el privilegio de visitarla hablan del aire místico que la rodea, de las sombras que parecen moverse entre sus pasillos, y de los susurros que recorren sus patios, como si las paredes mismas contaran historias que no han sido olvidadas. Era una tarde cálida de otoño cuando un viajero llegó a Granada. Se llamaba Edward Blackwell, un joven de mirada curiosa y alma inquieta. Edward era conocido por su pasión por los misterios del pasado, por su amor por las historias que tocaban el borde entre lo sobrenatural y lo real. Había recorrido muchos países, había estudiado antiguos relatos, y en su mente siempre había habido un deseo insaciable de descubrir lo oculto, de encontrar aquello que pocos se atrevían a buscar. La Alhambra, esa fortaleza enigmática, era para la cumbre de todas sus aventuras, el lugar donde las leyendas cobraban vida. Desde que era niño, había oído hablar de la Alhambra y de las historias que la rodeaban. Pero fue una historia en particular la que lo cautivó desde su llegada a Granada, la leyenda de una puerta sellada, una puerta en la Alhambra que se decía llevaba directamente al infierno. Los rumores decían que esta puerta había sido cerrada hace siglos por orden de los reyes, pues lo que se encontraba detrás de ella era tan terrible que ni siquiera la propia muerte podía comprenderlo. La historia había llegado a los oídos de Edward a través de un viejo libro encontrado en una librería polvorienta. En sus páginas amarillentas, el autor hablaba de una puerta secreta en la Alhambra, una puerta que, según los relatos antiguos, conectaba el mundo de los vivos con un reino oscuro y desconocido. Algunos afirmaban que era la entrada a los abismos del infierno, otros decían que lo que se encontraba detrás de ella era peor que la misma muerte. Pero más allá de las versiones, todos coincidían en una cosa: la puerta debía permanecer cerrada. Esa tarde, mientras las sombras comenzaban a alargarse en la ciudad de Granada, Edward se encontraba frente a la majestuosa Alhambra. El sol ya se había puesto, pero la fortaleza parecía brillar con una luz propia, como si estuviera viva, como si sus muros guardaran una respiración silenciosa. Edward sintió que su corazón latía más rápido con cada paso que daba hacia la entrada. Los rumores, las leyendas, todo lo que había oído sobre este lugar, lo hacían sentirse como si estuviera a punto de entrar en otro mundo. ¿Buscas algo en particular, joven extranjero?, preguntó una voz desde la penumbra. Edward se detuvo y miró hacia donde provenía la voz. Un hombre mayor, de rostro arrugado y ojos profundos, apareció ante él. Estaba vestido con una túnica oscura, como si fuera parte de las mismas sombras que rodeaban la Alhambra. Su presencia era imponente, pero su voz, aunque grave, transmitía una sensación de calma. «Vengo a ver la Alhambra», respondió Edward con una sonrisa cordial, aunque algo inquieto por la aparición de este extraño. «He oído hablar mucho de sus maravillas». «Las maravillas de la Alhambra son muchas, pero también lo son sus horrores», dijo el hombre, sin apartar la mirada de él. ¿Sabías que esta fortaleza esconde más de lo que los ojos pueden ver? Que hay puertas que no deberían ser abiertas, secretos que han sido sellados por una razón. Edward frunció el ceño. ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de secretos?
El anciano lo miró fijamente y, por un momento, el silencio llenó el aire. Hay una puerta aquí, joven, una puerta que fue cerrada hace siglos. Nadie sabe exactamente qué hay detrás de ella, pero todos los que han intentado buscarla nunca regresaron iguales. Algunos dicen que lleva al infierno. Otros aseguran que es solo una leyenda, una superstición. Pero te aconsejo que no busques respuestas, porque lo que encuentras en la Alhambra a menudo tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. Edward sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la curiosidad que siempre lo había caracterizado lo impulsaba a continuar. No podía dejar de pensar en esa puerta, en lo que podría haber detrás de ella. A pesar de las advertencias, la idea de desvelar ese misterio se apoderaba de su mente. Nadie había regresado de allí, nadie había revelado qué secretos se ocultaban más allá de esa puerta, y eso solo hacía que la leyenda fuera más atractiva. El anciano pareció leer sus pensamientos, y, con una sonrisa enigmática, dio un paso atrás. La puerta está en el lugar más inesperado. Y si decides buscarla, recuerda, lo que encuentres no siempre será lo que esperas. Con esas palabras, el anciano desapareció en las sombras, dejándolo solo con sus pensamientos. Edward, sin embargo, no dudó ni un momento más. El destino lo había llamado, y su búsqueda estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. La búsqueda comienza. La noche había caído sobre la Alhambra, y el silencio que la rodeaba era profundo, casi palpable. La luna, en su plenitud, iluminaba los altos muros de la fortaleza, y sus reflejos danzaban sobre las fuentes y los jardines, dando a la antigua ciudad un aire etéreo y misterioso. Edward Blackwell, a pesar de la advertencia del anciano, no pudo resistir el llamado de la puerta secreta. Su curiosidad era demasiado fuerte para ser ignorada, y sabía que no descansaría hasta descubrir la verdad. Al día siguiente, Edward se despertó temprano, con la determinación clara en su mente. El misterio de la puerta sellada en la Alhambra no lo dejaría en paz hasta que pudiera encontrarla. El sol apenas comenzaba a calentar los tejados de la ciudad de Granada cuando comenzó a recorrer las grandes galerías de la Alhambra, buscando alguna pista, alguna marca que lo guiara hacia la puerta perdida. A pesar de la grandeza del lugar, había algo inquietante en el aire. La Alhambra, con sus intrincadas columnas y laberintos de pasillos, parecía esconder más de lo que mostraba a simple vista. En cada rincón, Edward sentía que las paredes susurraban, como si las piedras mismas estuvieran atentas a sus pasos. Los jardines, hermosos y bien cuidados, ocultaban en su esplendor una tensión sutil, como si todo estuviera preparado para algo que aún no había sucedido. ¿Por dónde empezar?, pensó Edward mientras avanzaba por los pasillos empedrados. Recordaba las palabras del anciano, aquellas que le hablaban de una puerta oculta, de un lugar donde lo que estaba detrás de ella podría significar el fin de toda lógica humana. Era un lugar que había sido sellado por una razón, pero esa razón era precisamente lo que Edward deseaba descubrir. Tras un par de horas recorriendo las altas paredes y pasajes, algo llamó su atención. En un rincón apartado, casi invisible para el ojo común, vio una pequeña puerta de madera, aparentemente común, que no coincidía con el estilo arquitectónico del resto del lugar. Era una puerta discreta, de un color oscuro, que se encontraba casi oculta por las sombras proyectadas por las grandes columnas cercanas. A pesar de su apariencia sencilla, Edward sintió una extraña vibración en el aire a su alrededor, como si el propio tiempo se hubiera detenido en ese lugar. «¿Será esta la puerta?», murmuró para sí mismo. Avanzó con cautela hacia la puerta, notando que el aire a su alrededor se volvía cada vez más pesado. Había algo sobre ese lugar que lo inquietaba profundamente. La puerta, que parecía estar intacta, tenía una cerradura peculiar, no era como cualquier otra cerradura que hubiera visto antes. Era antigua, de hierro forjado, pero estaba tan bien cuidada que parecía estar esperando a ser abierta, como si estuviera lista para revelar su secreto. Al acercarse más, Edward pudo observar unos extraños símbolos grabados en el marco de la puerta. Eran figuras geométricas complejas, entrelazadas con lo que parecían ser palabras en una lengua desconocida. Había algo en esos símbolos que lo hipnotizaba, algo que le decía que no debía tocarlos, pero su deseo de entender no podía ser silenciado. Esto debe ser lo que buscaba, pensó, con el corazón latiendo más rápido. A lo lejos, escuchó los pasos de algunos turistas que recorrían otros pasillos, pero en ese rincón apartado, todo parecía haberse detenido. Edward extendió la mano hacia la cerradura,
sintiendo un extraño calor que emanaba de ella. En ese momento, una brisa fría se levantó de repente, haciendo que los cabellos de su cuello se erizaran. La sensación de estar siendo observado lo envolvía por completo. La puerta, en su quietud, parecía viva, como si una fuerza invisible estuviera reteniéndola, invitándolo a continuar, pero también advirtiéndole de lo que podría encontrarse al otro lado. Por un instante, Edward vaciló. ¿Es esto lo que quiero? ¿Estoy listo para enfrentarlo?, se preguntó a sí mismo. Con una determinación renovada, decidió que no podía dar marcha atrás. Era un hombre que había dedicado su vida a buscar lo que la mayoría de las personas temían. La búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la verdad, lo había llevado hasta allí, y no podía permitirse perder esta oportunidad. Con una respiración profunda, Edward giró la llave en la cerradura. Un sonido sordo, como el crujido de un viejo tronco, resonó al girar la llave. La puerta se abrió lentamente, y una oscuridad espesa emergió del interior, como si todo el aire de la habitación se hubiera ido al mismo tiempo. Edward, sin embargo, no dudó. Dio un paso al frente y cruzó el umbral. Al hacerlo, sintió una sacudida de frío que lo recorrió de pies a cabeza. El lugar al que había accedido era tan diferente al resto de la Alhambra que parecía de otro mundo. Las paredes estaban cubiertas de moho y musgo, y el aire, aunque denso, parecía moverse de una manera extraña. Edward avanzó unos pocos pasos, y lo que encontró ante él lo dejó sin aliento. Era un pasillo largo y oscuro, flanqueado por estatuas que parecían observarlo fijamente. En sus ojos vacíos, Edward creyó ver algo más que simple piedra. Había una presencia en ese lugar, algo que no pertenecía a este mundo. ¿Qué es este lugar?, pensó, pero antes de que pudiera responderse, una voz profunda y distante susurró su nombre. Edward. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, y por un momento pensó en retroceder, pero la curiosidad lo mantenía firme. La voz parecía venir de todas partes, como si el mismo aire lo estuviera llamando. Sin embargo, algo dentro de él le dijo que no debía mirar atrás, que debía continuar. La puerta estaba cerrada tras él, y el pasillo que se extendía hacia la oscuridad no ofrecía otra salida. Capítulo 3. Los ecos del pasado. Edward Blackwell se adentró más en el pasillo oscuro, sintiendo como la oscuridad lo rodeaba por completo. Cada paso que daba parecía alejarlo más de la luz y acercarlo a una realidad diferente. La extraña sensación de estar siendo observado crecía con cada instante. Las paredes, cubiertas por el musgo y la humedad del tiempo, se sentían vivas, casi como si respiraran. A lo lejos, se escuchaba un sonido extraño, un eco débil que resonaba, como si alguien estuviera caminando tras él. Se dio vuelta de inmediato, pero no vio a nadie. La oscuridad era impenetrable, y las sombras parecían jugar con su mente, creando figuras fugaces que se desvanecían en el momento en que intentaba enfocarlas. Sin embargo, el sonido persistió, suave y lejano, como si una presencia lo siguiera. Debe ser mi imaginación, pensó Edward, tratando de tranquilizarse. Había estado en lugares misteriosos antes, pero nada como esto. El pasillo parecía alargarse interminablemente, y a medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, más opresivo. Era como si algo en este lugar estuviera esperando a ser liberado. A cada paso, los ecos de su propia respiración parecían amplificarse, y la oscuridad parecía tragarse la luz de su linterna. Pero, de repente, algo diferente apareció en el aire. Era una figura fugaz, que se desplazaba rápidamente a lo lejos, entre las sombras. Edward parpadeó, y cuando sus ojos volvieron a ajustarse, la figura había desaparecido. Sintió el corazón acelerarse y una sensación de pavor le recorrió todo el cuerpo. Siguió avanzando, sin embargo, decidido a llegar al final de este extraño pasillo. No podía dejar que el miedo lo detuviera ahora. ¿Qué le esperaba al final? ¿Un tesoro perdido? ¿Un antiguo conocimiento que había sido ocultado por siglos? O tal vez, pensó con una punzada de inquietud, lo que encontraría allí sería algo mucho más oscuro. La linterna de Edward empezó a parpadear, y el oscuro corredor parecía hacerse aún más interminable. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. El suelo bajo sus pies comenzó a crujir de manera alarmante. Al principio, pensó que se trataba del sonido de sus propios pasos, pero pronto se dio cuenta de que era algo mucho más siniestro. Era como si el suelo estuviera protestando contra su presencia,
como si todo el edificio estuviera resistiéndose a su avance. De repente, una serie de puertas pequeñas aparecieron a ambos lados del pasillo. Estaban cerradas, algunas con cadenas, otras con cerraduras extrañas, pero todas parecían tener algo en común. Algo oscuro y secreto parecía estar atrapado en su interior. Edward se detuvo frente a la primera de estas puertas. Aunque el instinto le decía que no debía abrirlas, su curiosidad lo empujaba a hacerlo. Algo dentro de él deseaba conocer la verdad, sin importar el precio. Con un suspiro de incertidumbre, Edward colocó su mano sobre el pomo de la puerta. La cerradura estaba cubierta de polvo, como si nadie la hubiera tocado en siglos. Con un pequeño giro, la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación pequeña y sombría, iluminada solo por una tenue luz que parecía provenir de las paredes mismas. Dentro, el aire estaba más pesado que en el pasillo, y una sensación de desesperación flotaba en el ambiente. En el centro de la sala, un antiguo altar de piedra se encontraba cubierto de símbolos extraños y desconocidos. Edward se acercó, hipnotizado por la escena, pero en cuanto lo hizo, un repentino y profundo susurro se levantó en el aire, susurrando su nombre. Edward. La voz, suave y siniestra, parecía provenir de todas partes. Edward se giró rápidamente, pero no vio nada. Solo las sombras en las paredes, que se movían con vida propia. Sin embargo, no retrocedió. La fascinación lo había atrapado. Avanzó hacia el altar, estudiando los símbolos. No podía entenderlos, pero había algo inconfundible en su diseño, una conexión profunda con lo que él había estado buscando. Algo estaba siendo revelado, aunque de una manera que aún no comprendía por completo. Como si cada símbolo estuviera tratando de contarle una historia olvidada, perdida en las sombras de la historia. Al tocar uno de los símbolos, sintió una vibración extraña que recorrió su cuerpo, desde las yemas de sus dedos hasta lo más profundo de su alma. Fue un momento breve, pero suficientemente intenso como para dejarle una sensación de vértigo. La puerta se cerró de golpe tras él, como si algo lo estuviera atrapando allí. Esto no es un lugar común, pensó con una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que había cruzado una línea invisible, y que lo que se encontraba detrás de esa puerta no era algo de este mundo. Pero, ¿qué era? ¿Qué secreto tan grande y temible escondía la Alhambra? Despertó de su trance cuando un sonido agudo, como un grito lejano, resonó a través del pasillo. Era como si algo estuviera clamando por su presencia, algo que no debía ser desvelado. Edward dio un paso atrás, pero al hacerlo, algo en el aire cambió. La atmósfera en el pasillo se tornó aún más espesa, y la sensación de estar siendo observado creció, como si estuviera rodeado por una multitud invisible, aguardando su próxima acción. Las sombras de las paredes parecían alargarse, y una voz más fuerte y más clara ahora lo llamaba. Edward no pudo resistirse. Debía avanzar. Capítulo 4. La revelación del pasado. Edward estaba completamente inmerso en la oscuridad. La extraña vibración que había sentido al tocar el símbolo en el altar resonaba aún en sus manos. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal mientras observaba las paredes de la pequeña sala, que parecían moverse a su alrededor, como si el tiempo mismo estuviera siendo alterado. La puerta se cerró con un estruendo, y el sonido de las cerraduras sonó en sus oídos como un latido pesado. Edward miró a su alrededor. El aire había cambiado. Ahora era espeso, denso, como si algo en el ambiente hubiera cambiado de forma irreversible. El eco del grito lejano aún resonaba en su mente, y un pensamiento emergió en su conciencia. Había algo más aquí, algo esperando a ser descubierto. Pero, ¿qué era? ¿Por qué sentía que algo estaba observando cada uno de sus movimientos? Su respiración se aceleró mientras giraba en círculos, buscando una salida, pero el espacio parecía más pequeño ahora, como si la sala misma lo estuviera atrapando. A su alrededor, los símbolos en las paredes comenzaron a brillar débilmente. Como si un poder antiguo, olvidado, estuviera despertando. ¿Qué quieren de mí?, murmuró Edward, mientras su voz se perdía en el aire denso. De repente, un movimiento lo hizo detenerse. Frente a él, una sombra comenzó a tomar forma, delineándose con más claridad en la penumbra. No era humana, pero tampoco parecía completamente inhumana. Era una figura enigmática, de contornos fluidos y oscuros, casi como si se tratara de una sombra proyectada desde el mismo espacio-tiempo. Edward dio un paso atrás,
pero no pudo evitar la fascinación que sentía. La figura comenzó a moverse, lentamente al principio, como si calculaba cada uno de sus movimientos. Luego, se detuvo y pareció observarlo, como si estuviera evaluando su presencia. Los ojos de Edward no podían apartarse de aquella entidad, y por un momento, sentía que la realidad misma comenzaba a desmoronarse a su alrededor. «¿Quién eres?», exclamó, su voz temblorosa. No obtuvo respuesta, pero la figura comenzó a gesticular como si tratara de comunicarse. Edward observó atentamente, tratando de entender el mensaje, pero las sombras que rodeaban la figura parecían cambiar constantemente, como si el sentido de todo lo que veía fuera elusivo. De pronto, una ráfaga de viento helado recorrió la sala, apagando la luz de la linterna y dejando a Edward completamente a oscuras. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos intentaban adaptarse a la completa negrura. Pero no importaba cuánto intentara enfocar la vista, no podía ver nada. Un susurro lo alcanzó, suave, casi imperceptible, pero tan claro como si se hubiera oído a través de la niebla. «El tiempo no perdona, Edward. Lo que buscas ha estado esperando mucho más que tú». El aire se hizo denso nuevamente, y de alguna manera, Edward sintió como si estuviera siendo absorbido por las paredes mismas, como si se desvaneciera en una niebla espesa que lo rodeaba. Su cuerpo se sentía liviano, casi etéreo, y sus pensamientos parecían disiparse tan rápido como la luz de la linterna se había apagado. «¿Qué significa esto?», pensó. Su mente luchaba por encontrar respuestas, pero la sensación de estar atrapado en una red invisible lo envolvía más y más. La figura que había visto antes, esa sombra misteriosa, se desvaneció lentamente ante sus ojos, como si hubiera desaparecido en el aire mismo, dejando solo un eco de su presencia. Y entonces, en el silencio profundo que siguió, Edward oyó una puerta abriéndose a lo lejos, seguida de un sonido metálico que hizo que se tensara aún más. Algo estaba por ocurrir, algo que estaba fuera de su control. Capítulo 5. El eco de los siglos. La figura sombría que Edward había visto momentos antes ya no estaba, pero la sensación de su presencia persistía en el aire. Una presencia invisible que parecía observarlo desde cada rincón de la habitación. Edward dio un paso atrás, pero el extraño fenómeno de la oscuridad y la niebla densa que lo rodeaba le impedía avanzar con claridad. La sala, ahora completamente silente, parecía comprimirse, como si estuviera bajo el control de algo más grande, algo más antiguo. Un crujido resonó a lo lejos, como si las paredes mismas estuvieran a punto de colapsar, pero Edward no se atrevió a moverse. El susurro que había oído antes se repetía en su mente, resonando con una claridad aterradora. «El tiempo no perdona. Lo que buscas ha estado esperando mucho más que tú». ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué había estado esperando tanto tiempo? La curiosidad de Edward crecía, pero la inquietud se instalaba en su pecho. El conocimiento que estaba buscando parecía ir más allá de lo que jamás había imaginado. Esta no era una simple exploración, ni siquiera una simple búsqueda de respuestas. Algo mucho más profundo, mucho más sombrío, lo estaba llamando. La habitación comenzó a temblar ligeramente, y un viento helado volvió a soplar, apagando la linterna de Edward. Ahora, estaba completamente a oscuras, con solo el sonido de su respiración para acompañarlo. Su mano temblorosa recorrió la pared en busca de algo que le ofreciera seguridad, pero todo lo que tocaba parecía frío, húmedo y vacío. La textura de las piedras lo hizo sentir aún más aislado, como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. Entonces, sin previo aviso, una luz tenue apareció a lo lejos. Era pequeña, pero suficiente para iluminar el pasillo oscuro que se extendía ante él. Edward no lo dudó ni por un segundo. La luz parecía una señal, un faro en la oscuridad, guiándolo hacia algo importante. Se apresuró a avanzar hacia ella, el sonido de sus propios pasos resonando en el vacío. A medida que se acercaba, la luz comenzó a expandirse, revelando lo que parecía una serie de puertas de madera maciza, cada una con inscripciones misteriosas grabadas en su superficie. Edward se detuvo ante la primera de ellas. Estaba cubierta de polvo, como si no se hubiera tocado en siglos. Sin embargo, a medida que se acercaba, un susurro bajo y lejano volvió a llenar la sala, esta vez proveniente directamente de la puerta. «Ábreme, Edward», murmuró una voz, suave pero clara, como si estuviera transmitiendo un mensaje ancestral. Edward dudó, su mano temblando sobre el pomo de la puerta. Algo dentro de él le decía que abrirla significaría cruzar un umbral,
no solo físico, sino también espiritual. Sabía que detrás de esa puerta podría estar lo que tanto había buscado, pero también lo que temía. El peso de la decisión era abrumador. Finalmente, tras un suspiro profundo, giró el pomo y empujó la puerta con una fuerza inesperada. La puerta cedió con un sonido pesado, y un espacio oscuro, pero más cálido que el pasillo, se reveló ante él. Al principio, no pudo distinguir nada, pero poco a poco, la luz que emanaba de las paredes de la habitación pareció tomar forma, revelando un objeto de gran antigüedad en el centro de la sala, un espejo de gran tamaño, enmarcado con símbolos que Edward no reconoció. El espejo estaba opaco, cubierto de polvo, pero la sensación de poder emanaba de él. Edward se acercó al espejo, cauteloso, pero como si algo en su interior lo guiara a hacerlo. Sus ojos se reflejaron en la superficie, pero lo que vio no fue su rostro, sino algo mucho más aterrador, una figura en la oscuridad. Su reflejo no estaba solo. Había algo detrás de él, algo que no estaba allí físicamente, pero que se reflejaba con claridad en el espejo. Una figura alta y sombría, de contornos indefinidos. «¿Qué es esto?», murmuró Edward, dando un paso atrás, pero el reflejo no lo hizo. La figura continuó mirándolo fijamente, como si estuviera esperando una respuesta. En un parpadeo, la imagen en el espejo cambió. La figura se desvaneció y fue reemplazada por una serie de escenas distorsionadas, sombras que se alargaban, puertas que se cerraban con violencia, y rostros distorsionados que se desvanecían tan rápido como aparecían. Edward intentó apartarse, pero algo lo mantuvo cautivo ante el espejo, como si un poder invisible lo hubiera atado a él. Finalmente, la figura del espejo volvió a tomar forma. Esta vez, no era una sombra difusa. Era la silueta clara de un hombre, que con una voz baja y resonante, comenzó a hablar. «Eres el siguiente, Edward», dijo la figura, su voz reverberando en la sala, haciendo que el eco de sus palabras resonara en las paredes. «Has llegado hasta aquí, pero ya no hay vuelta atrás. Lo que buscas está más allá de este umbral. Pero ten cuidado. No todo lo que brilla es luz». Edward intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura del espejo continuaba hablándole, como si estuviera leyéndole el alma. «Solo aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie conocen la verdadera verdad», continuó la figura. «Pero la verdad siempre tiene un precio, y el tuyo ya ha sido sellado». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Edward mientras la figura desaparecía, dejando el espejo vacío y opaco. La luz de la sala comenzó a desvanecerse, y el pasillo volvió a quedar sumido en la oscuridad. Edward dio un paso atrás, pero sabía que su destino estaba irrevocablemente ligado a lo que acababa de presenciar. Capítulo 6. El regreso del eco. El eco de las palabras de la figura en el espejo seguía resonando en la mente de Edward. El siguiente. ¿Qué significaba esa frase? ¿Estaba realmente preparado para lo que se le venía? A medida que la oscuridad se apoderaba de la sala, el peso de la inquietud se hacía más palpable. La temperatura había descendido abruptamente, y el aire, antes cargado de misterio, ahora estaba impregnado con una sensación de presagio. Edward, sintiendo el terror apoderarse de su pecho, intentó apartarse del espejo, pero sus piernas parecían no responder. Cada paso era más difícil que el anterior, como si algo invisible lo estuviera reteniendo. Finalmente, con un esfuerzo casi sobrehumano, logró dar un paso atrás, apartándose de la superficie del espejo. La sala se iluminó un poco más, pero la sensación de que algo estaba acechando en las sombras no desapareció. Se giró hacia la puerta por donde había entrado, pero no la encontró. En su lugar, había un largo pasillo oscuro, más largo de lo que recordaba. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de sus propios pasos. Se sintió desorientado, como si el espacio en el que se encontraba estuviera alterado, distorsionado. Las paredes parecían cerrarse sobre él, y las puertas a los lados se volvían borrosas, incapaces de revelar lo que había detrás. Todo a su alrededor se sentía como una pesadilla tangible, en la que los límites entre lo real y lo imaginario se desdibujaban. De repente, una sombra apareció al final del pasillo. Era pequeña al principio, pero a medida que se acercaba, su tamaño se incrementaba, como si estuviera avanzando hacia una velocidad inhumana. Edward se detuvo en seco, la sensación de peligro se apoderó de su cuerpo. Los músculos se tensaron, y su respiración se hizo más rápida. La sombra no era como una figura normal,
sino algo indefinido, que parecía cambiar de forma con cada paso que daba. La figura avanzó hasta quedar justo frente a él. Y entonces, lo que había estado tan borroso y distante se volvió claro. Era el reflejo de sí mismo. Su rostro, distorsionado por el miedo, se reflejaba en la oscuridad de los ojos de esa sombra. Pero no era una imagen común, había algo extraño, algo profundamente inquietante en esos ojos vacíos. «Has venido por la verdad, ¿verdad?», dijo la figura con una voz suave, casi susurrante. Las palabras parecían provenir del aire mismo, reverberando en la sala de una manera que Edward no podía comprender. «No, no sé por qué he venido», respondió Edward, su voz temblorosa. «Solo busco respuestas». La figura sonrió, pero no de una manera reconfortante. Era una sonrisa vacía, carente de calidez. «Las respuestas siempre tienen un precio, Edward. Y no todas son fáciles de asimilar. ¿Estás preparado para conocer lo que hay más allá de esas puertas? Para enfrentar lo que aguarda en las sombras». Edward tragó saliva, pero no pudo responder. El miedo lo había paralizado. Sabía que no podía retroceder. Algo dentro de él le decía que si lo hacía, perdería toda oportunidad de entender la verdad detrás de este lugar y de las puertas que había encontrado. El reflejo de sí mismo lo miraba fijamente, esperando una respuesta. «No hay tiempo para dudas», continuó la figura. «Tú ya has cruzado el umbral. El camino no tiene vuelta atrás». Antes de que Edward pudiera reaccionar, la figura comenzó a desvanecerse, pero no sin dejarle una última advertencia. «Recuerda, la verdad no se revela a los que huyen de ella. Solo aquellos dispuestos a enfrentarse a sus propios demonios podrán atravesar las puertas que se abren ante ellos». Cuando la sombra desapareció, Edward sintió que su cuerpo se liberaba de la tensión. Pero, al mismo tiempo, una sensación de vacío lo invadió. La sala se volvió silenciosa una vez más, pero ahora había algo más en el aire. Una presión, como si todo a su alrededor estuviera esperando algo. Las puertas, ahora más nítidas que nunca, parecían llamarlo, sus formas delineadas con una claridad aterradora. Cada una estaba marcada por símbolos que Edward ya había visto antes en la ciudad, pero que no podía identificar. Las inscripciones parecían moverse, como si cambiaran con el paso del tiempo, adaptándose a su presencia. Poco a poco, Edward se acercó a la primera puerta. Sabía que debía abrirla, pero algo dentro de él lo detenía. El eco de las palabras de la figura resonaba en su mente. La verdad siempre tiene un precio. ¿Cuál sería ese precio? ¿Qué tendría que sacrificar para continuar su viaje y descubrir lo que se escondía detrás de esas puertas? Con una última mirada hacia el pasillo oscuro, Edward colocó su mano sobre la primera puerta. El pomo estaba frío, y la madera crujió ligeramente cuando lo tocó. Con una respiración profunda, giró el pomo y abrió la puerta, preparándose para enfrentarse a lo que fuera que lo esperara al otro lado. Capítulo 7. La apertura del umbral. El sonido de la puerta abriéndose resonó en los oídos de Edward, como si el universo entero hubiera guardado silencio para observar su siguiente movimiento. El pomo de hierro se giró lentamente bajo su mano, y la madera crujió en la quietud de la noche. Un suspiro profundo escapó de sus labios mientras atravesaba el umbral. Lo que vio al otro lado era tanto lo que esperaba como lo que temía. Una sala vacía, sin adornos ni muebles, pero con una sensación palpable de tensión en el aire. Era como si todo el espacio estuviera esperando. Todo estaba en silencio, pero ese silencio era diferente. Era un vacío. Un espacio que parecía contener algo, algo que estaba por ocurrir. La habitación era grande y oscura, con una ventana pequeña en el extremo más alejado que dejaba entrar un rayo de luz pálida de la luna. El suelo estaba cubierto por una alfombra gastada, cuyas fibras parecían haber absorbido muchas historias no contadas. Cada paso de Edward resonaba en el silencio, haciendo eco en las paredes desnudas. Pero lo más inquietante no era la ausencia de muebles ni adornos, sino la sensación de que algo o alguien lo observaba, aguardando. Se detuvo, sintiendo una presión extraña sobre su pecho. El aire se sentía más denso aquí, más denso que en cualquier lugar que hubiera visitado antes. Como si la propia atmósfera estuviera impregnada de antiguas presencias, de historias que nunca se contaron. Entonces, sin previo aviso, las sombras que antes parecían inofensivas comenzaron a moverse. Era como si la oscuridad misma cobrara vida, transformándose en algo tangible. La figura de la que había oído hablar en las leyendas,
la figura que había surgido del espejo, ahora parecía estar en la misma habitación, en la misma sala, a su lado. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético, Edward giró rápidamente para enfrentarse a la sombra, pero lo único que vio fue la distorsión de la oscuridad que se movía como si fuera un ser consciente. No era un humano ni un animal, sino algo más antiguo, algo que habitaba en los rincones de los miedos humanos, algo que se alimentaba de los temores. ¿Te has atrevido a abrir la puerta, Edward? La voz era una mezcla de susurro y viento, una mezcla que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La sombra que se movía por la sala se acercó más, su forma oscura creciendo con cada paso que daba. Ahora que has cruzado este umbral, no hay retorno. Has dado el primer paso en un camino que no puede desandarse. Edward intentó hablar, pero su voz no salía. El aire parecía haberse vuelto tan espeso que apenas podía respirar. En su lugar, las palabras que no quería escuchar llegaron a sus oídos como un susurro lejano. La puerta que has abierto no es solo una puerta física. Es una puerta hacia lo desconocido, hacia lo que se encuentra más allá de la comprensión humana. Y ahora eres parte de eso. La sombra se detuvo frente a él. Sus ojos, aunque oscuros y vacíos, parecían penetrar su alma. Edward sintió una presión en el pecho, como si toda su existencia estuviera siendo evaluada por esa figura, por esa cosa que no era ni completamente humana ni completamente otra cosa. Lo has buscado, y lo has encontrado, dijo la figura, su voz retumbando en las paredes de la habitación. El precio de la verdad es la pérdida de lo conocido, de lo seguro. Aquello que buscas te cambiará para siempre. De repente, la figura se desvaneció, pero no como una sombra que se desvanece en la luz. No. Se desintegró lentamente, como si fuera absorbida por la misma oscuridad que la había creado. Y, al desaparecer, dejó tras de sí una sensación de vacío aún más profundo, como si la habitación misma estuviera vacía de sentido, de propósito. Edward, aún desconcertado, miró alrededor. La sala volvió a estar en silencio, pero algo en ella había cambiado. Había una quietud diferente ahora, como si todo lo que había sucedido no fuera más que un presagio de lo que aún estaba por venir. ¿Qué sucedería ahora? ¿Qué le esperaba en este lugar oscuro y desolado? Con paso vacilante, pero decidido, Edward avanzó hacia la siguiente puerta. No tenía idea de lo que encontraría al otro lado, pero sabía que no podía detenerse. La figura había dejado claro que no había vuelta atrás, que el viaje que había comenzado no terminaría hasta que él enfrentara lo que debía enfrentar. Con el corazón palpitando, Edward puso su mano sobre la puerta que estaba delante de él. El pomo estaba caliente, como si la puerta misma estuviera viva. Respiró profundamente y, con un suspiro, la giró, sabiendo que lo que viniera después cambiaría su destino para siempre. Capítulo 8. El umbral de las almas perdidas. La puerta que Edward había abierto era diferente a todas las demás. No estaba decorada con símbolos ni inscripciones extrañas, pero había algo en su aspecto que provocaba una sensación de inquietud aún mayor que la de las puertas anteriores. El pomo era frío al tacto, casi como si estuviera hecho de metal corroído por el tiempo. Cada vez que sus dedos lo tocaban, una pequeña corriente eléctrica recorría su mano, como si estuviera recibiendo una señal de advertencia. A pesar de la sensación de peligro que lo envolvía, Edward sabía que no podía retroceder. El deseo de entender lo que se ocultaba detrás de cada puerta lo impulsaba, como una fuerza que lo empujaba más allá del miedo. Respiró profundamente y, con una decisión que solo el terror puede otorgar, giró el pomo. La puerta se abrió lentamente, emitiendo un rechinido bajo y profundo, como si una multitud de voces silenciadas tratara de escapar a través de ella. El aire del otro lado era denso, impregnado de un aroma a tierra húmeda y podredumbre, como si fuera una tumba olvidada por el tiempo. Al entrar, Edward sintió el peso de la oscuridad, una oscuridad tan espesa que parecía no solo envolverlo, sino invadirlo, como si estuviera absorbiendo cada pensamiento, cada memoria. Al principio, no veía nada. Todo estaba sumido en la penumbra. Pero a medida que avanzaba, pudo distinguir figuras en la distancia, como sombras vagamente humanas, que se movían lentamente, sin rumbo, como si estuvieran atrapadas en algún tipo de trance. Sus ojos brillaban con una luz débil, pero no era una luz natural. Era como una llama apagada, una luz que ya no tenía esperanza. ¿Quiénes son ellos?, murmuró Edward, casi sin darse cuenta de que las palabras salían de su boca.
La respuesta no vino de una voz humana, sino de una presencia. Una sensación de frío le recorrió la espina dorsal, y en ese instante comprendió que las figuras no estaban vivas, sino algo mucho más siniestro. Las sombras comenzaron a acercarse, pero no hablaban. No hacían ruido. No había contacto físico, pero Edward sentía sus miradas clavadas en su ser, recorriéndolo de una manera que hacía que su piel se erizara. No había paz en estos seres, solo un vacío interminable. No eran fantasmas ni espectros, sino almas atrapadas, condenadas a vagar en esa oscuridad por toda la eternidad, incapaces de encontrar la salida. Uno de ellos, un hombre de aspecto viejo y arrugado, se acercó lentamente a Edward. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, sus ojos vacíos de toda esperanza. En sus labios, una sonrisa amarga se dibujaba, pero no era una sonrisa de felicidad, sino una de resignación. «¿Qué buscas aquí, viajero?», dijo el hombre con voz áspera, pero cargada de sabiduría perdida. «Busco la verdad», respondió Edward, aunque las palabras sonaban vacías en la atmósfera densa. «Busco entender lo que se esconde detrás de las puertas». El hombre rió suavemente, una risa que resonó como un eco lejano. «La verdad. La verdad tiene un precio, joven. El precio es el alma misma. Aquellos que buscan respuestas más allá de lo que está permitido, que desean conocer lo que no debe ser conocido, quedan atrapados en este limbo, entre la luz y la oscuridad. Ya no pertenecen al mundo de los vivos, pero tampoco a la paz de los muertos. Quedan perdidos, esperando a que alguien los libere». Edward, sintiendo la presión de esas palabras, dio un paso atrás, pero la figura del hombre lo alcanzó, deteniéndolo con una mano fría como el mármol. «No puedes escapar, no de esta manera. La puerta que cruzaste no te deja regresar. Este es el umbral de las almas perdidas. Aquí solo encontrarás más sombras, más dolor». «¿Hay alguna forma de salir de aquí?», preguntó Edward, desesperado, mirando a su alrededor, buscando alguna señal de esperanza. El hombre lo miró fijamente y, por un momento, Edward vio en sus ojos una chispa de compasión, como si recordara lo que era ser humano, lo que era estar vivo. «Salir, es un deseo en vano, niño. Pero hay algo que puedes hacer. Puedes buscar el perdón, la redención. Quizás, si tu alma no está completamente perdida, podrás encontrar la salida a través de la luz. Pero recuerda, si fallas, serás uno de nosotros por siempre». Con esas palabras, el hombre desapareció en la oscuridad, dejando a Edward solo en esa vasta extensión de sombras. Pero ahora algo había cambiado en su corazón. El miedo seguía allí, pero también había una nueva comprensión. Había algo más grande en juego aquí, algo que él no podía comprender por completo, pero que ahora estaba dispuesto a explorar. La búsqueda de la verdad no solo implicaba desvelar secretos, sino también enfrentarse a los propios temores y redimir lo que parecía irremediable. Edward avanzó, paso a paso, en esa sala oscura, hacia lo desconocido. Cada figura que pasaba parecía ser una advertencia más, un recordatorio de que la verdad era peligrosa, pero la redención, quizás, era su única esperanza. Capítulo 9. La visión del abismo. Edward avanzaba cautelosamente, consciente de la pesadez que cada paso imponía sobre su cuerpo. A medida que se alejaba de la figura del hombre anciano, la oscuridad parecía cerrarse más sobre él, haciendo más difícil ver lo que estaba justo delante de él. No sabía si las sombras a su alrededor eran simplemente ilusiones de su mente o presencias de almas perdidas, pero algo en su interior le decía que cada movimiento que hacía le acercaba más a una verdad inalcanzable. El aire, antes frío y espeso, se volvía más denso a cada momento. Era como si el mismo peso de los recuerdos y de las vidas olvidadas se apoderara de todo lo que tocaba. Edward quería detenerse, pero algo lo impulsaba a seguir adelante, como si el destino mismo le empujara a atravesar esa espesa niebla hacia un horizonte invisible. Finalmente, a lo lejos, vio lo que parecía ser una luz tenue, un resplandor débil, como una estrella distante que se negaba a desaparecer en la vasta oscuridad. Aunque la luz era pequeña, parecía tener un poder inquebrantable que atraía su atención. Edward no sabía si se trataba de una visión, un espejismo o alguna forma de salvación. Sin embargo, no pudo resistir la tentación de acercarse. Al caminar hacia esa luz, se dio cuenta de que no era una estrella en el cielo, sino un portal, una abertura en la negrura que parecía formar un círculo perfecto. Era como si un ojo, en algún lugar lejano, lo estuviera observando,
esperando su llegada. Con cautela, Edward se acercó y, al cruzar el umbral de luz, una brisa fría recorrió su rostro, como si la puerta hubiera liberado una ráfaga de aire proveniente de un lugar lejano. Al instante, sintió un estremecimiento en su interior. Frente a él se extendía un abismo, un vacío tan profundo que no podía ver el fondo. Solo había oscuridad y más oscuridad, pero algo en el centro del abismo brillaba con una intensidad cegadora. Ese brillo parecía no solo físico, sino espiritual. Edward podía sentir la presencia de algo ancestral y poderoso, algo que había estado allí mucho antes que él, y que probablemente seguiría existiendo mucho después de su desaparición. Las almas atrapadas en ese lugar habían sido olvidadas por el tiempo, pero no por el vacío que las había acogido. Era un vacío que devoraba todo lo que tocaba, desde los recuerdos más olvidados hasta los más recientes, desde los deseos más puros hasta los más corruptos. Edward se sintió tentado a mirar hacia el abismo, pero algo dentro de él le advirtió que hacerlo podría significar su final. El brillo en el centro del vacío seguía llamándolo, como una fuerza invisible que lo atraía con la promesa de conocimiento y poder. Sabía que cada paso que diera hacia el abismo era un paso hacia lo desconocido, un paso hacia algo que no podría comprender, y que una vez cruzado, ya no habría retorno. El miedo se apoderó de él por un momento, pero, al mismo tiempo, la curiosidad lo impulsó a seguir adelante. ¿Qué es lo que se esconde allí?, pensó. ¿Será la respuesta que estoy buscando, o será mi perdición? Pero antes de que pudiera tomar una decisión, una voz resonó en sus oídos, una voz que parecía surgir de las entrañas mismas de la oscuridad. Era la voz del hombre anciano, aquel que le había hablado antes. No mires hacia el abismo, joven. Lo que buscas no se encuentra en las profundidades del vacío. El abismo no es un lugar para seres vivos. El abismo es un pozo sin fondo donde todo lo que es devorado se olvida, se borra de la existencia. Edward, paralizado por el terror, no podía apartar la mirada del brillo que emanaba del abismo. Quería girarse, salir de allí, pero sus piernas se habían quedado clavadas en el suelo, como si las sombras mismas lo estuvieran reteniendo. Este lugar, continuó la voz, es el lugar donde todo lo que se olvida va a descansar. Las puertas que has cruzado no solo te han traído aquí, sino que te han mostrado el verdadero rostro de la oscuridad. La verdad que buscas no está en ese abismo. Está en tu alma, y en las decisiones que tomes de ahora en adelante. Con esas palabras, la figura del anciano apareció ante él, emergiendo de las sombras, como una visión irreal. Recuerda, Edward, no puedes desafiar al abismo sin perderte en él. La verdad que buscas tiene un precio, y si caes en esa oscuridad, nunca regresarás. El hombre extendió su mano hacia Edward, pero cuando éste intentó tomarla, la figura desapareció de nuevo en la nada, dejándolo solo frente al abismo. La voz seguía resonando en su mente, advirtiéndole que el camino que había elegido no era solo peligroso, sino mortal. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no podía retroceder. No ahora. La curiosidad seguía siendo más fuerte que el miedo. Así, con un último vistazo al abismo, Edward dio un paso hacia atrás. Aún no podía dejar ir esa atracción por el misterio, pero sabía que no era el momento para enfrentarse al abismo. Al menos no aún. Capítulo 10. La tentación del silencio. Edward retrocedió un paso, luego otro, alejándose lentamente del abismo. La advertencia del hombre anciano seguía resonando en su mente, como una campana que no dejaba de sonar. ¿Podría haber algo más allá de la oscuridad? Una verdad oculta que solo aquellos valientes, o imprudentes, lograrían desvelar. La tentación seguía presente, pero ahora sentía algo más. El silencio. Un silencio profundo, más pesado que la oscuridad misma, como si todo a su alrededor hubiera quedado inmóvil. No había viento, ni sonido. Ni siquiera el murmullo lejano de las olas rompía el ambiente. Todo era silencio. Un silencio tan absoluto que se volvía insoportable. Edward se giró hacia donde había estado el portal de luz, pero la abertura había desaparecido. Lo que quedaba ante él era un vasto vacío, sin señales de vida ni de esperanza. ¿Había sido una ilusión?, pensó Edward, mirando a su alrededor. ¿Había cruzado algún límite al entrar en ese espacio? No sabía si la puerta hacia la luz se había cerrado por sí misma o si, al alejarse, había sido él quien la había dejado atrás. Lo único que quedaba ahora era ese silencio espeso, ese abismo de quietud que le envolvía como una capa invisible.
Su respiración parecía más fuerte de lo normal, el sonido de su aliento una molestia en medio de aquella calma tan profunda que parecía devorarlo todo. Las horas pasaban, pero el tiempo se sentía completamente diferente en ese lugar. ¿Cómo podía el tiempo transcurrir tan lentamente cuando la sensación de la realidad parecía desaparecer? Cada minuto en ese vacío parecía una eternidad, y la eterna quietud se volvía un peso sobre sus hombros. En su mente, los recuerdos comenzaban a desvanecerse, y las imágenes que alguna vez fueron claras se volvían difusas. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y una idea aterradora comenzó a tomar forma en su mente. ¿Estaba perdiendo su humanidad? El hombre anciano había hablado de un lugar donde los recuerdos se desvanecen, y el alma se pierde para siempre. ¿Era este el lugar al que se refería? Un lugar donde la vida misma dejaba de tener sentido y todo se reducía a un vacío sin fin. Edward se apoyó en una de las rocas cercanas, sintiendo su fría superficie bajo sus dedos. Quiso pensar, pero su mente estaba nublada, incapaz de pensar con claridad. La duda y la incertidumbre se apoderaban de su mente, mientras la sensación de estar atrapado en ese lugar crecía como una ola inmensa a punto de engullirlo. Fue entonces cuando, en medio del silencio más absoluto, escuchó una voz. No era la del hombre anciano, sino una nueva presencia, una voz suave y llena de serenidad. La voz parecía surgir de las mismas sombras, y aunque no podía ver a la fuente de la voz, Edward podía sentir su cercanía. Todo lo que buscas, dijo la voz con suavidad, está al alcance de tu alma, no de tus ojos. El abismo no es más que una manifestación de lo que has dejado atrás. La verdad que buscas se encuentra dentro de ti, no en los abismos oscuros que cruzas. Edward sintió un estremecimiento, pero esta vez no era el miedo que había sentido antes. Esta voz tenía algo diferente. No era la advertencia de un ser perdido en el tiempo. Era como un consejo antiguo, un eco de sabiduría que se deslizaba suavemente en su corazón. Has venido buscando respuestas en lugares oscuros, continuó la voz, pero las preguntas que tienes solo pueden ser respondidas en la luz de tu interior. El silencio que escuchas ahora es el reflejo de la calma que tu alma necesita, no el ruido de un abismo que te consume. Las palabras de la voz reverberaron en su mente, haciendo eco en lo más profundo de su ser. De repente, Edward comprendió lo que la voz quería decirle. Había estado buscando respuestas fuera del mismo, buscando algo tangible, algo que pudiera ver y tocar. Pero la verdad no estaba en esos lugares oscuros ni en el abismo que había descubierto, sino en lo que llevaba dentro, en su propio ser. Con una sensación de claridad renovada, Edward sintió como si el peso de la oscuridad comenzara a levantarse. El abismo, la tentación de conocer lo desconocido, ya no le atraía tanto. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero ahora también entendía que las respuestas no siempre venían de fuera. La clave, pensaba, estaba en su capacidad para mirar hacia adentro. El silencio comenzó a disiparse lentamente, y, por primera vez desde que había llegado a ese lugar, Edward pudo sentir una leve brisa acariciando su rostro. El aire, que había estado tan denso y pesado, ahora parecía más ligero, como si un velo invisible se estuviera levantando. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, una figura apareció ante él. Era el hombre anciano, como si hubiera estado esperándolo todo ese tiempo. No has caído en el abismo, dijo con una sonrisa leve, y eso te permitirá encontrar el camino de regreso. La oscuridad no puede consumir a aquellos que buscan la luz dentro de sí mismos. Edward lo miró, asintiendo en silencio. Sabía que el hombre anciano tenía razón. Las respuestas que había estado buscando no podían encontrarse en la oscuridad o en el abismo. Debían venir de la luz que siempre había tenido dentro, aquella que lo había guiado incluso en los momentos más oscuros. Capítulo 11. El regreso del viajero. El amanecer había llegado, no con la rapidez de la luz solar, sino con una tímida aparición, como si la misma naturaleza temiera interrumpir el delicado silencio que envolvía todo a su alrededor. Edward, aún bajo el influjo de las palabras de la misteriosa voz, observaba la escena que se desplegaba ante él, pero su mente estaba aún flotando entre la reflexión y la duda. Había encontrado algo en su interior, algo profundo que le otorgaba una sensación de calma, pero a la vez una nueva inquietud que le impulsaba a seguir buscando respuestas. La figura del hombre anciano seguía allí, inmóvil, observándolo con aquellos ojos penetrantes que parecían leer cada pensamiento de su alma. Finalmente, el anciano habló, con voz tranquila pero cargada de una sabiduría que parecía trascender el tiempo.
Has tomado una decisión, dijo el anciano, pero el viaje no ha terminado. El regreso es tan importante como la partida, y tu camino hacia la luz no se logra sin afrontar los ecos de lo que has dejado atrás. Edward asintió lentamente, sin saber si estaba listo para lo que vendría a continuación. La sensación de haber superado el abismo no lo había librado completamente de la incertidumbre, pero le dio un respiro para comprender que la verdad no siempre es tan clara como se espera. Quizá la verdad era un proceso continuo, una serie de puertas que se abrían solo para llevarlo hacia nuevas preguntas. ¿A qué te refieres con eso de «el regreso?», preguntó Edward, aún algo confundido. El anciano lo miró fijamente, como si evaluara si debía responder o no. Finalmente, habló de nuevo, pero sus palabras fueron más enigmáticas que nunca. Has cruzado umbrales en tu mente, pero el retorno al mundo conocido no es sencillo. La puerta que cruzaste no fue solo una salida, sino una entrada. Lo que ahora buscas, aquello que deseas comprender, no será revelado sin un esfuerzo consciente, sin una lucha interior. La mente de Edward seguía girando. Había recorrido tantos caminos en su búsqueda, y el regreso que el anciano mencionaba le parecía extraño. ¿Acaso se refería a un retorno al mundo físico, al lugar de donde había partido? ¿O era un regreso más profundo, una vuelta a una forma de vida más sencilla, más cercana a la esencia misma de su ser? Las preguntas se acumulaban, pero ninguna respuesta clara llegaba. Mientras tanto, el paisaje que rodeaba a Edward seguía su curso. La luz del amanecer comenzaba a iluminar las formaciones rocosas que se alzaban a su alrededor, bañando las sombras con una calidez que parecía ser una promesa de algo aún por venir. Escucha, continuó el anciano, la puerta que encontraste no es solo un umbral físico. La puerta es tu alma, y el regreso no consiste en simplemente volver al mundo de lo tangible, sino en reconectar con lo que has dejado atrás. Tienes que recordar lo que has aprendido, y a partir de ahí, continuar. El regreso es una revelación que solo puede surgir del alma. Edward intentó entender esas palabras. En su mente, una imagen empezó a formarse, una idea que se entrelazaba con los pensamientos y sensaciones que había acumulado desde su llegada a ese lugar extraño. Era como si todas las respuestas estuvieran allí, esperando ser descubiertas, pero para eso debía mirar más allá de lo obvio, más allá de lo visible. De pronto, una sensación de incomodidad le recorrió la espalda. El silencio que había envuelto su ser comenzaba a tornarse más denso, y las sombras, aunque aparentemente inofensivas, parecían moverse lentamente a su alrededor, como si estuvieran esperando un paso en falso. Edward miró hacia el anciano, quien seguía observando el horizonte. Sus ojos se llenaron de comprensión. «¿Así que todo esto es un camino hacia adentro?», preguntó finalmente, más para sí mismo que para el anciano. «No se trata solo de escapar, sino de regresar a lo esencial». El anciano no respondió de inmediato. Su rostro parecía ser una máscara serena, pero los ojos, esos ojos penetrantes, brillaban con una luz interna, como si ya hubiera anticipado esa pregunta desde el principio. «Exactamente», dijo al fin, su voz llena de una tranquilidad inexplicable. «El camino hacia afuera solo te lleva de regreso al interior. A veces, la mayor de las aventuras no se encuentra en la lejanía, sino en la vuelta a casa». Edward se quedó en silencio por un momento, meditando sobre las palabras del anciano. ¿Qué significaban realmente? ¿Era el viaje hacia adentro un regreso o un nuevo comienzo? El sol ya estaba completamente en el cielo, y Edward, sintiendo que la quietud del lugar comenzaba a pesarle, dio un paso hacia adelante. Su mente estaba llena de preguntas, pero sentía que estaba listo para seguir. No sabía exactamente a dónde lo llevaría su camino, pero algo dentro de él le decía que el regreso a lo esencial era la única forma de avanzar. Con una ligera sonrisa, el anciano asintió con la cabeza, como si aprobara el paso que Edward estaba a punto de dar. «Recuerda, joven viajero», dijo con voz suave, «las puertas del infierno no están para atraparte, sino para enseñarte a través de su fuego. Solo aquellos que regresan del abismo comprenden realmente lo que significa la vida». Capítulo 12. El cruce de las sombras. Edward despertó de un sueño profundo, tan profundo que parecía haber viajado más allá de las fronteras del tiempo y el espacio. La visión que tenía frente a él no era la de su entorno habitual. Todo había cambiado. Ya no se encontraba en la misma cueva iluminada por el tenue resplandor de la luna. Esta nueva tierra parecía estar sumida en un crepúsculo perpetuo, donde las sombras no se alargaban, sino que se fundían entre sí,
creando formas extrañas y amorfas que danzaban con el viento. Sintió una extraña presión en su pecho, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía opresiva. Se levantó, y al mirar alrededor, no pudo evitar sentir que algo se acercaba, algo grande y misterioso que esperaba ser descubierto. El anciano, cuya figura se había desvanecido poco después de su último encuentro, parecía ahora estar presente solo en los ecos de su voz. Aunque ya no estaba a su lado, Edward podía escuchar sus palabras resonando en su mente, como si hubieran quedado grabadas en su alma. El regreso es una puerta, había dicho el anciano, pero debes atravesarla para entender lo que encuentras al otro lado. Con la mente llena de incertidumbres y preguntas sin respuesta, Edward decidió seguir adelante. Sabía que su viaje no estaba terminado. No se trataba solo de regresar a su punto de origen, sino de entender las lecciones de los lugares que había cruzado y de los desafíos que había enfrentado. Avanzó entre las sombras que se alzaban a su alrededor, como si fueran guardianes de un reino desconocido. Cada paso que daba parecía ser absorbido por la oscuridad, pero también lo empujaba hacia algo, hacia una revelación oculta en lo más profundo de este extraño mundo. Mientras caminaba, Edward percibió que las sombras no eran simplemente oscuridad. Había algo más. Eran como entidades vivas, como si todo el paisaje estuviera imbuido de una conciencia ajena, observándolo desde todos los ángulos. Cada vez que sus pies tocaban el suelo, sentía una vibración en el aire, una especie de respuesta que lo instaba a seguir adelante, como si el terreno mismo lo llamara. El cruce de las sombras no era solo físico, sino espiritual. Edward sentía que cada paso lo acercaba más a una verdad más profunda, una que no podía ser comprendida con la mente, sino solo con el corazón. Pero el camino estaba lleno de obstáculos, y por más que intentara avanzar, había algo que lo detenía. De repente, una figura emergió de las sombras frente a él. Era el mismo anciano de antes, su rostro sereno, pero con una expresión más profunda, más llena de un conocimiento que parecía haber adquirido con el tiempo. Su presencia era tan fuerte que parecía llenar el aire mismo, y Edward se sintió atrapado entre la urgencia de continuar y la necesidad de comprender lo que aquel hombre quería enseñarle. «Has cruzado el umbral», dijo el anciano, su voz resonando en el aire como una melodía distante, «pero aún te encuentras atrapado en la oscuridad. La luz solo llegará cuando aceptes la sombra». Edward, confundido, frunció el ceño. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía aceptar la oscuridad si era lo que más temía? Sin embargo, no pudo evitar sentir que había algo de verdad en las palabras del anciano. La oscuridad que lo rodeaba no era solo un vacío aterrador, sino una parte integral del proceso. Tal vez, para encontrar la luz, debía comprender y abrazar la oscuridad que estaba frente a él. El anciano, viendo la confusión en su rostro, explicó con calma: todo viaje hacia la comprensión comienza con la aceptación de los opuestos. La luz no existe sin la oscuridad, y la oscuridad no puede ser entendida sin la luz. Es la dualidad lo que da forma a la existencia. La puerta que buscas no está solo en el regreso, sino en aceptar que no hay un solo camino. Existen infinitos senderos que llevan a un solo fin: el equilibrio. Las palabras del anciano resonaron en el aire y en el corazón de Edward, como una campana que no dejaba de sonar. Si algo había aprendido a lo largo de su viaje era que las respuestas no siempre venían de forma clara y definitiva. A veces, la verdad era ambigua, fragmentada, y dependía de la capacidad de uno para ver más allá de la superficie. Con un suspiro, Edward asintió lentamente, como si de alguna manera entendiera lo que el anciano quería decir. El cruce de las sombras era un paso necesario, y solo a través de la aceptación de su propia oscuridad podría encontrar la luz que buscaba. El anciano, al ver el cambio en la actitud de Edward, sonrió ligeramente. «Lo que temes no te destruirá, hijo mío. En cambio, te transformará. Y cuando cruces finalmente esta puerta, serás otro. Serás más». Con esas últimas palabras, el anciano desapareció nuevamente en la oscuridad, dejando a Edward solo con sus pensamientos. A medida que el tiempo pasaba, la atmósfera comenzaba a cambiar, como si el aire se estuviera aclarando y las sombras empezaran a retroceder. Edward miró hacia adelante, sabiendo que debía seguir adelante, hacia lo desconocido, aceptando tanto la luz como la oscuridad como partes esenciales de su viaje. A lo lejos, vio una figura que se aproximaba. No era el anciano, sino algo más grande, algo que aún no podía comprender. El cruce de las sombras no había hecho más que comenzar. Capítulo 13.
El despertar de los sentidos. La quietud de la oscuridad que había rodeado a Edward durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Ya no se sentía como un ser perdido entre sombras, sino como alguien que estaba empezando a comprender que todo aquello tenía un propósito. La presencia del anciano aún resonaba en su mente, pero ya no sentía su ausencia de la misma forma. Había algo diferente en su corazón, algo que lo empujaba hacia adelante con un renovado sentido de propósito. A medida que caminaba por ese extraño paisaje, la atmósfera cambiaba. Los ecos del mundo que lo rodeaba se volvían más nítidos, como si los sonidos del entorno estuvieran despertando después de un largo sueño. A su alrededor, los árboles que antes parecían figuras sombrías y distorsionadas comenzaron a cobrar formas más claras. Podía oír el suave susurro del viento entre las ramas, el canto lejano de un pájaro nocturno, y el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Era como si todos los sentidos de Edward, dormidos hasta ese momento, comenzaran a despertar a la vida. Pero había algo más, algo que no podía explicarse con palabras. Cada sonido parecía tener una profundidad, una resonancia que iba más allá de su simple naturaleza. Era como si el mismo aire estuviera impregnado de una energía sutil, una vibración que solo ahora empezaba a captar. Los colores del paisaje también comenzaban a intensificarse. No se trataba de una luz brillante, sino de una luminosidad interna, un resplandor que emanaba desde el fondo de la tierra, de las mismas raíces de los árboles y las piedras. Edward se detuvo un momento, cerrando los ojos para concentrarse. Las vibraciones que sentía bajo sus pies parecían sincronizarse con el latido de su propio corazón. Por un instante, se sintió parte de algo más grande, más vasto de lo que jamás había imaginado. No era solo un hombre viajando por un paisaje extraño, era una pequeña chispa en un universo inmenso, conectada con todo lo que lo rodeaba. Este es el despertar, pensó Edward para sí mismo. El despertar de los sentidos, de la comprensión más profunda, del alma misma. Pero a medida que la claridad de su entendimiento crecía, también lo hacía la confusión. Porque, aunque sentía que comenzaba a entender el mundo que lo rodeaba, no lograba descifrar el propósito de todo esto. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quería enseñarle la oscuridad? El anciano había hablado de aceptar la dualidad, pero aún quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. Decidió seguir caminando, aunque su mente no dejaba de preguntarse si realmente avanzaba o si simplemente estaba dando vueltas en un círculo interminable. Pero entonces, un destello de luz apareció a lo lejos, algo tan brillante y tan intenso que pareció romper la tela de la noche misma. El corazón de Edward se aceleró. La luz no era la típica fuente de claridad, sino una luz extraña, que parecía fluir como un río en movimiento, cambiando de forma y color a medida que se acercaba. Era como si esa luz misma tuviera vida, un ser consciente que lo llamaba. Con cada paso que daba, la luz se acercaba más, invitándolo a seguirla. Edward sintió una mezcla de miedo y fascinación. La luz lo atraía, como si fuera un faro en la oscuridad, pero también lo intimidaba, como si tuviera el poder de desvelar algo más allá de su comprensión. Finalmente, llegó al umbral de un pequeño claro, donde la luz se encontraba concentrada. En el centro de este claro, había una piedra enorme, resplandeciente con una intensidad tan pura que parecía emitir una energía propia. A su alrededor, el aire era denso, como si todo estuviera cargado de una presencia sobrenatural. Edward se acercó a la piedra con cautela. Mientras lo hacía, algo en su interior cambió. Sintió que, de alguna manera, todo lo que había experimentado hasta ese momento, la oscuridad, las sombras, el anciano, había sido una preparación para este momento. La luz que emanaba de la piedra no era solo una fuente de claridad, sino una especie de portal. Era como si estuviera invitándolo a cruzar un umbral, a adentrarse en un reino más allá de lo conocido. El aire a su alrededor parecía volverse más pesado, y la piedra comenzó a vibrar con una fuerza sutil. Edward, sintiendo una presión en el pecho, extendió la mano hacia la piedra. Cuando sus dedos tocaron la superficie resplandeciente, una ola de energía recorrió su cuerpo, como si todo su ser se llenara de un conocimiento profundo, antiguo y vasto. Entonces, una visión apareció ante él. No era una visión del pasado ni del futuro, sino una visión del presente eterno, un momento suspendido en el tiempo. En ella, vio un paisaje que no era ni de este mundo ni de otro, sino de un lugar entre ambos. Allí, se encontraban los ecos de todas las decisiones, todas las acciones,
todas las vidas que habían transitado por este universo. La visión duró solo un instante, pero dejó una marca imborrable en el alma de Edward. Era como si hubiera sido testigo de la esencia misma del cosmos, una revelación que no podía describir con palabras. De repente, la visión desapareció, y la luz de la piedra comenzó a desvanecerse. El aire volvió a ser ligero, como si el peso de la verdad hubiera sido absorbido por el universo mismo. Edward se quedó allí, en el claro, con la sensación de que acababa de tocar algo mucho más grande que él mismo, algo que lo había transformado para siempre. Capítulo 14. El último umbral. Edward permaneció inmóvil, con la mano aún sobre la piedra resplandeciente. Sentía una extraña calma, como si todo el universo se hubiera detenido en ese instante. La visión que había tenido, aunque fugaz, seguía presente en su mente. Cada detalle de esa imagen cósmica parecía haber quedado impresa en su alma, y el peso de esa revelación le otorgaba una sensación agridulce. Había tocado algo trascendental, algo que iba más allá de cualquier comprensión humana. La luz de la piedra comenzó a desvanecerse gradualmente, y con ella, el aire en el claro se volvió más liviano, menos denso. El suave susurro del viento regresó, pero ahora tenía una calidad diferente, como si trajera consigo ecos de mundos distantes. Edward cerró los ojos por un momento, tratando de aferrarse a la sensación de lo que había experimentado, pero era como intentar atrapar el agua con las manos. Todo parecía desvanecerse tan rápido como había llegado. De repente, escuchó un sonido distante, un eco bajo que parecía llamarlo. Era la misma melodía que había escuchado al principio de su viaje, aquella que lo había guiado en la oscuridad. Esta vez, el sonido era más claro, más cercano, y parecía provenir de un lugar más allá de donde se encontraba. Edward sabía que no podía ignorarlo. Esa melodía era la llave para continuar su travesía, para comprender el propósito de todo lo que había experimentado hasta ahora. Sintiéndose impulsado por una fuerza invisible, Edward retiró su mano de la piedra y dio un paso hacia el sonido. El claro que lo rodeaba comenzó a disolverse, como si las fronteras del lugar se desvanecieran ante sus ojos. Los árboles, la hierba, la misma piedra en la que había apoyado su mano, todo empezó a desaparecer, transformándose en sombras flotantes que se deslizaban suavemente por el aire. El viento que antes había sido suave, ahora soplaba con mayor fuerza, como si quisiera empujarlos hacia el nuevo destino que lo aguardaba. Los sonidos de la naturaleza parecían fusionarse en una melodía única, una canción que estaba tejiendo el destino de Edward en cada nota. Cada paso que daba lo acercaba más al origen de esa música, que parecía ser el único punto de referencia en un mundo que ahora se sentía más etéreo que nunca. La oscuridad que antes había sido su compañera comenzó a cambiar. Ya no era una sombra opaca que lo envolvía, sino una presencia densa, cargada de expectativas. Edward pudo ver las primeras luces de lo que parecía una puerta, una abertura entre los dos mundos, como un umbral al cual se acercaba a gran velocidad. La melodía lo guiaba como un faro en la niebla, y sin dudarlo, continuó avanzando, sintiendo que cada paso era una entrega definitiva a lo que vendría. A medida que se acercaba a la puerta, pudo distinguir con claridad la figura de un hombre parado en su umbral. Era el anciano que lo había guiado hasta aquí. Esta vez, no estaba rodeado de sombras, sino que parecía estar envuelto en una luz suave, como si fuera parte de la misma energía que fluía a través del paisaje. El anciano sonrió, y Edward sintió que todo su ser se relajaba al ver su rostro familiar, a pesar de que nunca lo había visto antes en su vida. Era como si, en algún nivel profundo, ya lo conociera, como si estuviera siendo recibido por un amigo de tiempos inmemoriales. «Ya has llegado hasta aquí», dijo el anciano, con una voz profunda pero serena. «Este es el último umbral. Lo que has experimentado hasta ahora solo ha sido el preludio de lo que realmente importa. ¿Estás listo para cruzar?» Edward lo miró, sin saber si su mente estaba completamente clara, pero sintiendo una certeza absoluta de que debía seguir adelante. El anciano parecía leer sus pensamientos, y asintió lentamente. «No temas lo que viene. La puerta te llevará a lo que más temes, pero también a lo que más necesitas entender». Con esas palabras, el anciano hizo un gesto hacia la puerta, invitándolo a atravesarla. Edward miró la abertura y vio una luz brillante que lo llamaba, como un reflejo del horizonte en el mar al amanecer. No sabía qué habría al otro lado, pero sabía que no podía dar un paso atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, dio el primer paso hacia la puerta. Capítulo 15. Más allá del umbral.
El aire se sentía pesado cuando Edward cruzó la puerta. Al principio, no vio nada, solo un vacío total que parecía absorber toda luz. Fue como si se hubiera adentrado en un lugar donde el tiempo no existiera. Los sonidos del mundo exterior, esa música que lo había guiado, también se desvanecieron, dejándolo en un silencio absoluto, tan denso como la oscuridad que lo rodeaba. Sin embargo, no era un silencio vacío, sino lleno de una extraña presión. Algo lo observaba, como si todas las puertas del universo se hubieran abierto, y él se encontrara al centro de una vastedad infinita, mirando más allá de lo que el ojo humano puede comprender. Pero a medida que sus ojos se acostumbraron a la penumbra, pequeñas luces comenzaron a parpadear en el horizonte. Eran estrellas, pero no las estrellas del cielo común. Eran luces que brillaban con un resplandor peculiar, como si de algún modo se relacionaran con el mismo tejido de la existencia. Un murmullo se alzó en el aire, un sonido bajo, casi imperceptible, que parecía surgir de las mismas estrellas. Edward escuchó claramente un susurro, un mensaje que se deslizaba a través de las corrientes de aire, como si las propias estrellas estuvieran hablando. El sonido era extraño, incomprensible, pero estaba claro que no era algo dirigido a él. No podía entender el idioma, pero había algo familiar en él, como si ya hubiera escuchado esa voz en sus sueños. De repente, un resplandor brillante surgió frente a él. Edward dio un paso atrás, sus ojos cegados momentáneamente por la intensidad de la luz. La figura de un ser humano se delineó en la claridad. Era el mismo anciano que había encontrado en la puerta anterior, pero ahora su rostro estaba radiante, como si toda la energía del cosmos se hubiera concentrado en su ser. El anciano no dijo nada al principio. En cambio, extendió una mano hacia Edward, invitándolo a acercarse. Edward, aunque sintiera un leve temor, no podía evitar sentirse atraído por la calma que emanaba esa figura. Algo en su presencia lo tranquilizaba, como si el anciano tuviera el poder de comprender la naturaleza misma de su alma. «Lo has logrado», dijo el anciano finalmente, con una voz que resonó suavemente en el aire. «Has cruzado el umbral. Ahora, debes comprender lo que realmente buscas». Edward frunció el ceño, pero sus dudas no eran tan fuertes como antes. Estaba comenzando a entender que la realidad en la que se encontraba no seguía las reglas que había aprendido en su vida cotidiana. Todo aquí estaba interconectado de una manera que no podía describir, y las respuestas parecían ocultarse detrás de una capa de misterio aún mayor. «¿Qué es lo que debo comprender?», preguntó Edward, la voz temblorosa, pero decidida. El anciano lo miró fijamente, como si evaluara la sinceridad de su pregunta. Entonces, con un gesto amplio, señaló las estrellas que titilaban sobre ellos. «Todo lo que ves, todo lo que has experimentado, son fragmentos de un conocimiento más grande. Aquí, no existen las fronteras entre lo conocido y lo desconocido. Solo la verdad universal». Edward no entendió del todo lo que el anciano le decía, pero sus palabras resonaban dentro de él. Había algo profundo, algo que hacía que su corazón latiera más rápido. Era como si, al cruzar ese umbral, hubiera entrado en un espacio que desafiaba toda lógica, pero que, al mismo tiempo, lo atraía con una fuerza magnética. Si quieres entender, debes dejar de aferrarte a tus viejas concepciones. Solo entonces podrás ver la verdad detrás de lo que se oculta. La verdad que no pertenece al tiempo ni al espacio. El anciano dio un paso atrás, y al hacerlo, la luz que lo rodeaba comenzó a expandirse, revelando más detalles del espacio en el que se encontraba Edward. El vacío comenzó a transformarse, como si fuera un lienzo en blanco sobre el cual comenzaran a dibujarse nuevas formas, nuevos mundos. Lo que había sido oscuridad absoluta se llenó de una complejidad deslumbrante, como una tela de araña cósmica tejida por hilos de luz. Edward no podía apartar la mirada de lo que veía. Cada estrella, cada destello de luz, parecía tener un propósito, como si fueran partes de un rompecabezas que, al completarse, revelara un mapa del universo entero. A cada paso que daba hacia adelante, nuevos detalles surgían de la oscuridad, y el panorama se volvía cada vez más claro. Pero había algo inquietante en todo esto. Las formas que comenzaban a tomar forma ante sus ojos no solo eran bellas, sino también inquietantes. Parecían contener secretos que Edward no estaba seguro de poder soportar. Había una belleza aterradora en el hecho de que todo estaba interconectado, que nada existía por sí mismo. Estás viendo la verdad, pero debes prepararte para lo que viene. Esto es solo el comienzo,
advirtió el anciano con una mirada grave. Edward asintió, su corazón acelerado por lo que había experimentado. El anciano estaba en lo cierto. Lo que había comenzado como un viaje hacia lo desconocido ahora se estaba transformando en algo mucho más profundo. Cada paso lo acercaba más a la comprensión de lo que había buscado, pero también lo empujaba hacia lo que temía. Capítulo 16. La revelación del abismo. Edward sentía que su respiración se aceleraba al mismo ritmo que su corazón. Había algo en el aire que lo hacía sentir inquieto, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a desmoronarse. La promesa de una verdad universal ahora parecía un peso difícil de soportar, y a medida que avanzaba, el espacio a su alrededor parecía cambiar. Las estrellas que antes brillaban suavemente ahora emitían un resplandor intenso, casi cegador. El anciano lo observaba en silencio, sin pronunciar palabra. Era como si él estuviera esperando que Edward tomara el siguiente paso por sí mismo. Algo lo impulsaba a continuar, a adentrarse más en este extraño reino, aunque su mente aún no comprendiera completamente lo que estaba sucediendo. El destino lo había llevado hasta allí, y la verdad que buscaba parecía al alcance de su mano. De repente, un ruido extraño rompió el silencio. Era un sonido bajo y grave, como si el mismo suelo estuviera temblando, como si algo colosal despertara en el abismo. Edward se detuvo en seco, sus ojos buscando respuestas en la mirada del anciano. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz temblando. El anciano dio un paso adelante, señalando el horizonte, donde una grieta comenzó a abrirse en el aire, revelando lo que parecía una vasta oscuridad, una negrura infinita que parecía engullir todo a su paso. Era como si las mismas puertas del infierno se abrieran ante él, mostrándole un paisaje de sombras y susurros. «La verdad que buscas no está en lo que ves, sino en lo que no ves», dijo el anciano con voz grave. «El abismo no es solo un vacío, es un espejo de tu alma. Solo los valientes se atreven a mirarlo, pues lo que reflejan sus ojos no es un rostro, sino la esencia misma de lo que somos». Edward sintió un estremecimiento en su interior. ¿Cómo podía enfrentarse a algo tan vasto, tan incomprensible? Sus pensamientos comenzaron a volverse confusos, como si la realidad misma comenzara a desmoronarse. El anciano parecía saber lo que estaba pensando, porque su rostro se suavizó, y con una mano extendida, lo invitó a acercarse. El abismo refleja las sombras que llevamos dentro. Pero también muestra la luz que podemos alcanzar si somos capaces de enfrentarnos a nuestras propias oscuridades, explicó el anciano, como si intentara calmar sus temores. El paisaje frente a ellos comenzó a transformarse. Las grietas en el aire se expandieron, y las sombras comenzaron a tomar forma, distorsionándose en figuras vagas, como si fueran recuerdos de algo que Edward había olvidado. En un instante, vio su propio rostro, pero distorsionado, como si fuera una máscara rota que apenas podía reconocer. La visión fue tan aterradora que Edward dio un paso atrás, tratando de alejarse de esa imagen. «El abismo no es un lugar físico», continuó el anciano, su voz más suave pero llena de profundidad. «Es una experiencia que todos debemos atravesar, un momento en el que nuestras propias limitaciones nos enfrentan a lo más profundo de nuestro ser. La clave está en comprender lo que está detrás de esas sombras. La verdad no se encuentra en lo evidente, sino en lo que está oculto». Edward miró al anciano con una nueva comprensión, aunque aún no sabía si estaba preparado para lo que se le presentaba. El abismo ante él parecía crecer, y la sensación de estar atrapado entre dos mundos lo invadía. No sabía si quería adentrarse más, pero la fuerza de sus palabras lo empujaba hacia adelante. «Lo que debes hacer ahora es dejar ir todo lo que crees saber», dijo el anciano, tocando levemente su hombro. «Solo cuando te liberes de tus prejuicios y temores, podrás entender la verdadera naturaleza de este lugar». El aire alrededor de ellos se tornó más denso, casi palpable. Cada respiración de Edward se hacía más difícil, y por un momento pensó que iba a ser absorbido por la oscuridad que se extendía ante él. Las figuras, las sombras y los susurros parecían invadir su mente, como si quisiera decirle algo, pero las palabras eran incomprensibles. Con un esfuerzo sobrehumano, Edward dio un paso hacia el abismo. La luz a su alrededor comenzó a desvanecerse, y todo lo que quedaba era la oscuridad que lo rodeaba. Pero, al mismo tiempo, sentía una extraña paz, como si todo se estuviera ordenando en su mente. Las voces del abismo comenzaron a calmarse, y por fin pudo entender lo que querían decirle. «Libérate», susurraron las voces, «y verás lo que realmente eres».
En ese momento, el abismo no parecía tan aterrador. La oscuridad no era un enemigo, sino una oportunidad. Una oportunidad para enfrentar sus propios miedos y limitaciones. Edward cerró los ojos y dejó ir todas sus preocupaciones. Cuando los abrió de nuevo, vio algo que jamás habría imaginado. La oscuridad se había transformado en una luz cálida y suave, que iluminaba su camino hacia adelante. Capítulo 17. El retorno del viajero. La oscuridad había cedido su lugar a una luz tenue y dorada, que parecía provenir de un lugar lejano, más allá del abismo. Edward aún no comprendía completamente lo que había sucedido en ese extraño espacio, pero la sensación de paz que lo envolvía le daba fuerzas para continuar. Por primera vez en su vida, se sentía libre, aunque las dudas seguían rondando su mente. El anciano, cuyo rostro antes había estado marcado por la sabiduría de siglos, ahora parecía más distante, casi etéreo. Su mirada no era de temor ni de consuelo, sino de una profunda comprensión, como si ya conociera el destino de Edward. Era como si el tiempo mismo no afectara a ese hombre, que parecía existir más allá de la dimensión que habitaban. El viaje no ha terminado aún, dijo el anciano con voz calmada, casi como un eco. Lo que has aprendido aquí, en el abismo, es solo una fracción de lo que te espera. El verdadero desafío está por venir. Edward, aunque aún confundido por lo sucedido, sintió que sus palabras resonaban en su interior. La claridad que había experimentado en los momentos de oscuridad lo había preparado para lo que fuera que viniera. De alguna manera, comprendió que ese encuentro con el abismo había sido una prueba, un momento de crecimiento. La vida, al parecer, no era un camino recto, sino una serie de desvíos y enfrentamientos con las sombras de uno mismo. El anciano dio un paso atrás, como si estuviera listo para desaparecer en la misma oscuridad que había dejado atrás. Edward, por su parte, dudaba si debía seguirlo o no. Un impulso lo llevó a preguntar: ¿qué debo hacer ahora? ¿Cómo puedo continuar? El anciano se giró lentamente, y por un momento sus ojos brillaron con una intensidad sobrenatural. Debes recordar lo que has aprendido. No puedes regresar al lugar de donde viniste, porque ya no eres la misma persona. Ahora eres un viajero del abismo, alguien que ha mirado de frente a la oscuridad y ha salido con la luz de su propia comprensión. Y como todo viajero, tu destino aún está por escribirse. Con esas palabras, el anciano comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera estado allí, dejando a Edward solo en un mundo que había cambiado irreversiblemente. A lo lejos, en el horizonte, las puertas del infierno seguían abiertas, pero ya no eran un portal a lo desconocido, sino una metáfora de lo que él había dejado atrás. Edward respiró profundamente, con una sensación de renacimiento. Sabía que el retorno sería algo diferente. Aquel viaje había transformado su visión del mundo y, sobre todo, su visión de sí mismo. El abismo ya no era un lugar de temor, sino una lección sobre el alma humana. Y mientras las sombras comenzaban a disolverse lentamente, Edward emprendió su camino de regreso, con el corazón ligero y el espíritu renovado. A medida que avanzaba, el paisaje a su alrededor cambiaba. El aire se volvía más fresco, y los sonidos de la naturaleza volvían a su ser. El infierno, ese lugar de tormento y oscuridad, había dejado de ser un destino. En su lugar, ahora era un punto de partida. Edward ya no temía lo desconocido, ahora lo enfrentaba con una nueva perspectiva. La puerta del abismo se cerró tras él, y mientras caminaba por el sendero que lo llevaría al mundo exterior, una sensación de paz lo invadió. Ya no importaba lo que el futuro le deparara. Lo que había experimentado había sido suficiente para enseñarle que la oscuridad y la luz no son fuerzas opuestas, sino dos aspectos de la misma realidad. Y solo quien se atreve a mirar ambas, con valentía y sabiduría, puede alcanzar la verdadera libertad. Capítulo 18. El despertar del alma. A medida que Edward avanzaba por el sendero que lo alejaba del abismo, el mundo parecía haber recuperado su forma. Los árboles, las montañas y el cielo ahora se presentaban ante él con una claridad que antes le resultaba inaccesible. La niebla que había oscurecido su visión se había disuelto, y una nueva luz lo envolvía, como si el sol mismo hubiera decidido acariciar la tierra con su calor. A pesar de todo lo que había vivido, Edward no podía dejar de pensar en lo que había visto dentro del abismo. La experiencia de enfrentarse a la oscuridad, de despojarse de sus propios miedos y limitaciones, le había cambiado para siempre. Pero no estaba seguro de si había comprendido completamente el propósito de aquel encuentro.
Había obtenido conocimiento, sí, pero ¿cómo podría aplicarlo al mundo exterior? ¿Cómo podría continuar siendo un ser humano en un mundo tan complejo? Mientras caminaba, sus pensamientos lo llevaron a una conclusión inevitable. El abismo no era solo un lugar, sino una prueba del alma. No se trataba de un espacio físico que pudiera ser medido o entendido de manera lógica, sino de un estado del ser, un reflejo de lo más profundo de uno mismo. Y al haber mirado directamente hacia su propia oscuridad, Edward había encontrado algo más grande que el conocimiento, la sabiduría del corazón. La sabiduría del corazón no se encuentra en los libros ni en las enseñanzas de otros, sino en la capacidad de comprenderse a uno mismo y aceptar tanto la luz como la sombra dentro de uno. Había visto lo peor de sí mismo, sus miedos, sus inseguridades, y aún así había salido del abismo con una sensación de paz. Esa paz era la que ahora debía llevar consigo mientras caminaba hacia un futuro incierto. El paisaje a su alrededor se iba volviendo más familiar, y al poco tiempo alcanzó un pequeño pueblo, donde las casas se alineaban a ambos lados de la calle. Era un lugar tranquilo, donde las risas de los niños jugaban al viento, y los ancianos se sentaban a la sombra de los árboles, observando la vida pasar con una calma que Edward envidiaba. El contraste entre este lugar y el abismo parecía casi surrealista. ¿Cómo podía algo tan simple y cotidiano tener tanto valor? Después de lo que él había vivido, le resultaba desconcertante. Sin embargo, algo dentro de él lo instaba a acercarse a esas personas, a interactuar, a sumergirse nuevamente en la vida humana. Edward se dio cuenta de que, a pesar de la transformación que había experimentado, aún era parte de ese mundo. No podía separarse de los demás, ni retirarse a la soledad que el abismo le había enseñado. El verdadero desafío radicaba en equilibrar las lecciones del abismo con las realidades del mundo exterior. Mientras caminaba por el pueblo, comenzó a interactuar con sus habitantes, quienes lo recibieron con una hospitalidad cálida y sincera. A través de sus conversaciones, Edward comenzó a comprender algo fundamental: la verdadera libertad no se encuentra en el aislamiento ni en el abandono de la vida cotidiana, sino en la capacidad de aplicar lo aprendido en el abismo a la interacción con los demás. Lo que has aprendido no es solo para ti, le dijo una anciana mientras le ofrecía una taza de té en su modesta casa. El verdadero desafío es compartir esa luz con los demás. Si te limitas a guardarla para ti, no será más que una llama apagada. Edward reflexionó sobre sus palabras mientras miraba la luz del sol reflejarse en el agua de un pequeño estanque. La sabiduría que había adquirido debía ser una herramienta para la vida cotidiana, no un refugio del mundo. Los demás no debían percibirlo como alguien distante, sino como alguien que había aprendido a entender las complejidades del alma humana, y que ahora tenía el deber de compartir esa comprensión. Con el paso de los días, Edward comenzó a ver el mundo con otros ojos. Ya no buscaba respuestas fuera de sí mismo, sino que entendió que, al haber conocido su propio abismo, era capaz de comprender las sombras en los demás. La luz que había encontrado no solo iluminaba su propio camino, sino que también podía iluminar el de quienes lo rodeaban. A través de sus acciones, se convirtió en un faro de comprensión, ayudando a los demás a atravesar sus propias oscuridades con paciencia y compasión. La experiencia que había vivido en el abismo lo había transformado en alguien más consciente de sus propios temores y limitaciones, pero también de sus fuerzas y capacidades. Ahora podía ver más allá de las máscaras que las personas se ponían para ocultar sus verdaderos sentimientos, y podía ofrecerles la ayuda que necesitaban para confrontar sus propias sombras. Capítulo 19. La prueba final. Edward había comprendido que el viaje no había terminado con su regreso al mundo exterior. Aquel pequeño pueblo, aparentemente tan común, se había convertido en un reflejo de lo que él mismo había aprendido: que la vida, con su simplicidad y complejidad, es una continua prueba para el alma. Los días que había pasado interactuando con los habitantes de la aldea le habían proporcionado lecciones valiosas, pero Edward sentía que aún debía enfrentar una última prueba. Una prueba que no podía evadir, una prueba que tenía que ver con su propia humanidad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores naranjas y púrpuras. Edward se encontraba frente a una vieja iglesia, cuyos muros habían sido erosionados por el tiempo. Sin embargo, la presencia del lugar era reconfortante, casi mística. En su interior, el eco de las oraciones susurradas por generaciones de almas buscadoras parecía envolverlo en una atmósfera de serenidad. Al entrar, vio a una figura sentada en el banco más cercano al altar. Era un hombre mayor, con la barba y el cabello grises, que parecía sumido en sus pensamientos.
Algo en su presencia le recordó a la figura del anciano que había conocido en el abismo, aunque este hombre no emanaba la misma aura etérea. Este parecía más tangible, más conectado con la tierra, como si hubiera sido forjado en las mismas pruebas que Edward había atravesado. El anciano lo miró con una calma profunda y le hizo un gesto con la mano para que se acercara. Edward, sin dudar, se acercó y se sentó a su lado. «Te has estado buscando a ti mismo, ¿verdad?», dijo el anciano en un tono suave pero lleno de sabiduría. Edward lo miró con asombro. Parecía que el hombre sabía lo que había vivido, sin necesidad de palabras. «Sí», respondió Edward, con la voz cargada de emociones. «He viajado a lo más profundo de mí mismo, y he visto la oscuridad. He aprendido lecciones que jamás imaginé. Pero hay algo dentro de mí que aún no entiendo. ¿Cómo puedo aplicar lo que he aprendido? ¿Cómo puedo ser realmente libre?». El anciano sonrió ligeramente, como si estuviera esperando esa pregunta. La libertad no es un estado de ser que puedas alcanzar y mantener sin más. La verdadera libertad es la capacidad de vivir conscientemente, de reconocer las sombras y la luz dentro de ti, y de saber cómo caminar entre ellas sin ser esclavo de ninguna de las dos. La prueba final que debes enfrentar es la aceptación, Edward. Aceptar que no hay una línea clara entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Todo es parte del mismo ciclo. Edward, desconcertado, escuchaba atentamente mientras el anciano continuaba. Esa es la verdadera libertad, ser capaz de abrazar tu humanidad en su totalidad. No tienes que ser perfecto, pero sí tienes que ser auténtico. La prueba que enfrentas ahora no está en las decisiones externas que tomes, sino en tu capacidad para aceptar cada parte de ti mismo. Las puertas del infierno no son un lugar, sino un estado del alma. Y solo cuando aceptas tu propio abismo, solo entonces puedes encontrar la paz. Edward sentía que las palabras del anciano penetraban profundamente en su ser. Era como si todas las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. No había más búsqueda fuera de él. La verdadera comprensión había estado dentro del todo el tiempo. Las puertas del infierno que había cruzado no eran solo las que lo habían llevado a ese otro mundo, sino también las que había atravesado en su alma. Entonces, ¿cómo puedo encontrar la paz?, preguntó Edward, su voz ahora llena de una mezcla de esperanza y duda. El anciano lo miró fijamente, y por un momento, su mirada parecía atravesar las capas de su ser. La paz llega cuando dejas de luchar contra lo que eres. No hay enemigos en el camino, solo maestros que se presentan en forma de desafíos. Cada dificultad es una oportunidad para comprenderte mejor. Y cuando dejas de resistir la vida tal como es, el alma se libera. Edward respiró profundamente, como si un peso invisible hubiera sido levantado de su pecho. Aquel momento en la iglesia, con las palabras del anciano resonando en su corazón, marcó el final de su viaje. El abismo, que antes parecía un lugar de terror y sufrimiento, ahora era solo una etapa en su proceso de transformación. Había aprendido que el infierno no era un destino, sino una lección que se debe aprender una y otra vez a lo largo de la vida. El anciano, con una sonrisa serena, se levantó del banco y comenzó a caminar hacia el altar. La paz no está en las respuestas, sino en las preguntas. La verdadera prueba es vivir sin miedo al desconocido. No busques más respuestas afuera. Dentro de ti está la última puerta que debes atravesar. Edward se quedó allí, en el banco de la iglesia, con una profunda sensación de paz. Las puertas del infierno ya no eran algo que debía temer, sino algo que había dejado atrás. Había cruzado todas las puertas dentro de sí mismo, y ahora, por fin, estaba listo para caminar con los ojos abiertos, sin temor al futuro. Capítulo 20. La última puerta. Edward despertó con la luz del sol filtrándose suavemente a través de las grietas de la vieja iglesia. El rostro del anciano ya no estaba allí, pero su presencia permanecía, como una sombra protectora que lo guiaba hacia la última etapa de su viaje. No había ruido, no había prisa. Solo la quietud de la mañana y la serenidad de una comprensión recién adquirida. El mundo fuera de la iglesia parecía ahora más cercano, más tangible. La angustia y la ansiedad que Edward había sentido durante tanto tiempo comenzaban a desvanecerse, como si una capa invisible se hubiera levantado, permitiéndole ver con claridad por primera vez en mucho tiempo. Todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido, se había transformado en una quietud profunda. Al salir de la iglesia, se encontró con el mismo paisaje que había recorrido cuando llegó,
los árboles, las montañas, el cielo. Todo parecía igual, pero algo había cambiado dentro de él. Ya no sentía miedo del futuro ni de lo desconocido. Había comprendido que la vida no era una serie de puertas que había que cruzar, sino un ciclo continuo, un proceso de aprendizaje y aceptación. Cada puerta representaba una oportunidad para crecer, y cada abismo un reto para comprender mejor su ser. Edward caminó hacia la colina que había ascendido días atrás, cuando las puertas del infierno aún lo llamaban. Ahora, sin embargo, no veía el abismo como un lugar oscuro y temible, sino como un paso necesario en su camino. Al llegar a la cima, se giró y miró hacia atrás, hacia el valle que se extendía detrás de él. Allí, en el horizonte, las montañas se alzaban como una barrera protectora, un símbolo de todo lo que había superado. Todo lo que he buscado ha estado dentro de mí, murmuró Edward con una sonrisa tranquila. El abismo no era el final, sino el principio. Y con esa última reflexión, se dio vuelta y comenzó a caminar hacia adelante, sin prisas, sin miedo, en completa paz consigo mismo. Y así llegamos al final de esta profunda travesía por las puertas del infierno de Washington Irving. Esperamos que hayas disfrutado este viaje de autocomprensión y reflexión. Si te ha gustado este capítulo y los anteriores, no olvides apoyar a Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote más historias como esta. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente libro.